Bienvenidas y bienvenidos. Imaginen la escena. Viena, 7 de mayo de 1824. El Teatro Imperial a reventar. La élite cultural, la nobleza, todo el mundo allí, conteniendo la respiración. El gran estreno, ¿no? El gran estreno, sí. La novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. Llevaba 12 años sin pisar un escenario. Y ahí está él, de espaldas al público, dirigiendo con una pasión, que parece que lo consume, sacudiendo el cuerpo, agitando los brazos. Metido en su mundo totalmente. Totalmente absorto. Tanto que, cuando la música acaba y estalla la ovación, él ni se entera. Una de las solistas tiene que tocarle el brazo, girarle, para que vea el aplauso frenético. Un aplauso que él, claro, no puede oír. Es una imagen potentísima, ¿verdad? Gloria y tragedia a la vez. Justo. Y la pregunta surge sola. ¿Cómo pudo un genio musical privado del oído, de lo más esencial para su arte, crear algunas de las obras más influyentes, más conmovedoras de la historia? ¿Cómo se compone en silencio? Ese es el gran enigma. Pues ese es el enigma que vamos a intentar desentrañar hoy. Veremos cómo perdió la audición y sobre todo las estrategias, fascinantes, que su mente y su cuerpo desarrollaron para seguir creando música en un mundo sin sonido. Pues empezamos este análisis. Vamos a ello. Para empezar, es importante saber que no se quedó sordo de repente, ¿eh? Fue algo progresivo. Exacto, nada de un día para otro. Las primeras señales aparecieron ya entre 1797 y 1798. Beethoven tendría 28 o 29 años. Empezó de forma sutil en el oído izquierdo, pero luego, se hizo bilateral. ¿Y qué notaba al principio? Pues lo primero fue dificultad para oír las frecuencias altas, los sonidos agudos. Imagina la desesperación para un músico. Estar en un teatro y tener que inclinarte para oír bien a la orquesta o no entender bien si te hablan bajo. Terrible. Y a eso súmale un tinnitus severo, un zumbido, un pitido constante en los oídos. Debía ser enloquecedor. Para alguien que bebía por y para el sonido. Una tortura, vamos. De hecho, esa angustia la volcó de forma brutal en 1802, en el famoso Testamento de Heiligenstadt. Estaba retirado, buscando una cura que no llegaba, y escribió esa carta a sus hermanos. Que nunca envió, por cierto. Que nunca envió, exacto. Es un documento estremecedor. Ahí confiesa su aislamiento. Debo vivir casi solo, como un proscrito, dice. Me atenaza una angustia terrible al pensar que puedan descubrir mi estado. Habla de desesperación, incluso de quitarse la vida. Madre mía. Pero afirma, rotundo, fue mi arte, y solo él lo que me retuvo. Sentía que no podía irse de este mundo sin haber creado todo lo que llevaba dentro. Tremendo, sí. Esa carta es como un punto de inflexión, ¿no? Una aceptación, pero a la vez una lucha. Y la sordera, mientras, seguía avanzando. Implacable, sí. Fue una progresión lenta, a lo largo de casi 25 o 30 años. Hacia 1818, la cosa estaba ya tan mal que necesitaba usar los cuadernos de conversación. Ah, sí. ¿Que la gente le escribía ahí para comunicarse? Justo. Y ya para 1822 podemos decir que estaba funcionalmente sordo. Ese año intentó dirigir un ensayo de Fidelio, su ópera, y fue un desastre, pobre hombre. Tuvo que abandonar, no podía seguir a la orquesta. Qué doloroso. Aunque, fíjate qué curioso, hay anécdotas que dicen que incluso al final de su vida quizá podía percibir algún sonido muy agudo o muy fuerte, pero de forma muy, muy tenue, casi como una vibración. Bueno, y llegamos a una de las grandes incógnitas. ¿Qué causó esta sordera? Se ha dicho de todo durante 2 siglos. ¿Qué sabemos realmente? Pues sigue siendo un misterio médico y musicológico, la verdad. El propio Beethoven, fíjate, estaba convencido de que tenía que ver con sus problemas digestivos crónicos, los que le atormentaron desde muy joven, desde los 20 y pocos años. Diarreas, dolores. Sí, episodios de diarrea fuerte, a veces con sangre, cólicos. Y la autopsia, confirmó problemas graves ahí. El hígado destrozado por la cirrosis, el páncreas tocado, inflamación intestinal y también cosas en el oído, los nervios auditivos encogidos, las arterias endurecidas. Entonces, esa conexión con lo intestinal es la teoría más fuerte hoy día. Es una hipótesis muy sólida, sí.
Se piensa que pudo tener una enfermedad inflamatoria intestinal, tipo Crohn o colitis ulcerosa. Sabemos que estas enfermedades pueden dar problemas fuera del intestino y la pérdida de audición neurosensorial, o sea, por daño en el nervio, que es lo que parece que tenía él, pues es una de ellas. Vale. Encajaría con los síntomas digestivos y con lo que él mismo creía. Y la cirrosis, bueno, podría relacionarse con problemas de las vías biliares que a veces van asociados a estas enfermedades. Ya. Y lo del plomo. Siempre se oye hablar del envenenamiento por plomo. Es otra línea que se investigó mucho, claro. Encontraron niveles altísimos de plomo en análisis de sus mechones de pelo. Podría venir del vino. ¿Del vino? Sí. En esa época a veces se usaban compuestos de plomo para endulzar vinos baratos, o se guardaban en recipientes forrados de plomo. El plomo sí puede dar problemas digestivos y neurológicos, pero, a ver, su papel como causa directa y única de este tipo de sordera progresiva, bueno, está más discutido. No explica del todo el patrón. Entiendo. ¿Y los estudios genéticos más recientes? ¿Aportaron algo? Pues mira, aportaron datos fascinantes, pero no la respuesta definitiva a la sordera. Analizaron su ADN, de mechones autentificados, y no encontraron ninguna variante genética conocida hoy que se asocie a sordera hereditaria común. Tampoco a las enfermedades intestinales más típicas. Vaya. Lo que sí encontraron fue una predisposición genética muy clara a enfermedades del hígado. Y ojo, restos de infección pasada por hepatitis B. ¿Hepatitis B? Sí. Y eso, sumado a su consumo de alcohol, que bueno, se debate cuánto bebía, pero beber bebía, sí que da una explicación muy sólida para la cirrosis tan grave que lo mató a los 56 años. Ajá. Entendido. O sea, que la ciencia moderna confirma el porqué de su muerte, digamos, los problemas de hígado, pero la causa última de la sordera sigue ahí, esquiva. Exacto. Fascinante y frustrante, sí. Sabemos mucho de sus males, de su sufrimiento físico, pero la raíz de la sordera se nos escapa. Se hablaron de otras cosas, claro, Payet para el cráneo engrosado, sífilis, otoesclerosis, pero ninguna encaja del todo. Vale, pues dejamos aquí el misterio médico porque ahora viene lo increíble, el núcleo de esto. ¿Cómo es posible que, en medio de ese silencio que crecía y crecía hasta ser total, siguiera componiendo? Y no hablamos de cualquier cosa, ¿eh? Hablamos de obras revolucionarias, complejas. Aquí entra en juego la capacidad brutal de adaptación del cerebro y, bueno, la genialidad pura de Beethoven. Hay varios factores. Primero, y clave, Beethoven llevaba respirando música desde niño. Tenía lo que llamamos un oído interno prodigioso. ¿Qué es eso exactamente? ¿Una memoria musical perfecta? Es más que eso. Es la capacidad de imaginar, de manipular, de experimentar el sonido. Todo dentro de la mente. Podía escuchar las notas, los acordes, las melodías, las texturas de la orquesta. Con una claridad interna asombrosa. Sabía perfectamente cómo sonaba cada instrumento, cómo interactuaban. Como si tuviera una orquesta en la cabeza. Exactamente. Como visualizar una escena compleja con todos sus detalles, pero en sonidos. Y esa capacidad, claro, la perfeccionó con años y años de componer y tocar. Vale, primer punto, oído interno. ¿Qué más? Segundo factor crucial, no perdió el contacto físico con la música. Siguió usando el piano, que era su laboratorio personal. Y aquí viene la adaptación más sorprendente. Aprendió a sentir la música a través de las vibraciones. Ah, Lo de la varilla que mordía apoyada en el piano. ¿esa es? Usaba varillas de madera o metal, un extremo en la caja de resonancia del piano y el otro, pues sujeto con los dientes o apoyado fuerte en los huesos del cráneo. Se llama conducción ósea. ¡Qué barbaridad! Las vibraciones del piano viajan así directamente por los huesos hasta el oído interno, ¿sabes? Saltándose el oído externo y medio, que debían estar dañados. Y de esa forma podía percibir el tono, la intensidad e incluso notar la diferencia en la vibración entre acordes consonantes estables y los disonantes más tensos. Es increíble sentir la estructura física del sonido, literalmente. Justo. Hay una percusionista escocesa, Evelyn Glennie, sorda profunda desde niña, que lo explica muy bien. Dice que ella usa todo su cuerpo como una caja de resonancia. Siente las vibraciones por los pies, las manos, el torso. Dice que su cuerpo es como una oreja gigante. Pues Beethoven, a su manera, buscaba esa conexión física total con el piano, fusionarse con él para escuchar por el tacto y la vibración. Eso le permitiría seguir componiendo, claro, y tocar para sí mismo. Correcto.
Ya no podía tocar en público con otros, porque no podía sincronizarse, lógicamente, pero sí podía seguir trabajando en el piano, explorando ideas, y a todo esto, por supuesto, súmale su dominio absoluto de la teoría musical: armonía, contrapunto, forma, orquestación. Sabía perfectamente qué combinación de instrumentos daba qué efecto. Podía escribir para orquesta sin oírla. Exacto. Manejaba las familias de instrumentos, cuerdas, maderas, metales, percusión, casi como si fueran personajes de un drama. Sabía cómo construir tensiones, cómo desarrollar temas. Tenía el mapa completo en la cabeza. Y aquí viene algo muy interesante. Su música cambió con la sordera, ¿verdad? No es que solo siguiera componiendo, es que su estilo evolucionó de formas inesperadas. Totalmente. Es un tema fascinante. Algunos expertos sugieren que al principio de la sordera, cuando empezó a perder los agudos, quizás su música exploró más los registros medios y graves. Se volvió más introspectiva, a veces más dramática. Piensa en La Claro de Luna, por ejemplo, que es de esa época. Ajá. Pero lo realmente paradójico y lo más asombroso es lo que pasa en su último periodo, cuando ya estaba prácticamente sordo del todo. ¿Qué pasó entonces? Pues que, contra toda lógica aparente, vuelven con fuerza las notas agudas. Y no solo eso, su música se vuelve increíblemente audaz, experimental, potente. Las texturas son más complejas, las dinámicas, los contrastes de fuerte y suave, más extremas. Rompe las formas tradicionales. Más libre, quizá. Mucho más libre, sí. Algunos la describen como pulsante, visionaria, trascendental. Es como si, al desconectarse del sonido externo, su imaginación se hubiera liberado para explorar paisajes sonoros interiores totalmente nuevos, empujando los límites de una forma mucho más física, visceral, casi táctil. ¿De qué obras cumbres estamos hablando, compuestas ya en ese silencio casi total? Pues de auténticos monumentos. La Novena Sinfonía, con su coro final, claro, la gigantesca Missa Solemnis, los últimos 5 cuartetos de cuerda, obras súper enigmáticas, profundísimas, que incluyen la Grosse Fuge, modernísima, o el cuarteto Op. 132, con ese movimiento increíble de acción de gracias. ¿El canto sagrado de acción de gracias de un convaleciente a la divinidad? Ese mismo. Y las últimas sonatas para piano, la Hammerklavier, que es titánica, o la Op. 111, que parece de otro mundo. Todas nacieron de ese silencio exterior. Es que es casi inconcebible. Pensar en la creación de esa música tan potente y a menudo tan llena de alegría como la Oda a la Alegría, mientras él lidiaba no solo con la sordera, sino con dolores constantes, problemas de salud, frustraciones, el aislamiento. Su capacidad de resiliencia es extraordinaria, la verdad. Consiguió algo increíble: transformar su tragedia personal, su sufrimiento inmenso, en una fuente de creatividad que no solo no se secó, sino que llegó a cimas aún más altas. Y eso que se le pinta a menudo como el genio torturado y uranio. Que algo de eso había, ¿eh? No nos engañemos. Era irascible, tenía su carácter, pero los testimonios también hablan de su capacidad para la amistad, de su idealismo, de su preocupación por la humanidad. No era una figura simple ni mucho menos. Es como si, en sus peores momentos personales, encontrara la luz en la música y quisiera compartirla. La Oda a la Alegría es el ejemplo perfecto, ¿no? Un canto a la hermandad universal compuesto por alguien que vivía tremendamente aislado. Exactamente. Es una de las grandes paradojas y bellezas de su legado. La música como salvación personal y como mensaje de esperanza para todos. Bien, pues recapitulemos un poco. Hemos viajado por la vida de Beethoven marcada por esa sordera. Hemos visto cómo empezó. Hemos explorado las posibles causas médicas, que siguen siendo en gran parte un misterio, y nos hemos maravillado con las estrategias que usó para seguir creando. Ese oído interno prodigioso. La conexión física con el sonido, las vibraciones. El dominio técnico absoluto y, sobre todo, una voluntad de hierro, ¿no? Es una demostración impactante de cómo la creatividad humana puede encontrar caminos incluso ante los obstáculos más tremendos. La mente, la imaginación, pueden buscar alternativas que aún hoy nos sorprenden. Y todo esto nos deja con una pregunta ahí flotando. Algo para pensar. ¿Fue la sordera de Beethoven solo un impedimento terrible que su genio tuvo que superar con heroísmo? ¿O quizás, de una forma que se nos escapa, fue también un catalizador extraño?
Algo que le impulsó a... Algo que al aislarle del sonido exterior y forzarle a explorar su universo interior y la pura física del sonido, le permitió imaginar una música radicalmente nueva, llevar la expresión humana más allá de lo que cualquier otro compositor oyente de su tiempo, podría haber imaginado. Una reflexión abierta, ¿no?, para seguir explorando el universo infinito de Beethoven.